Tengan todos ustedes un excelente comienzo de semana, feliz lunes, bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por Televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Darcy, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes en este día lunes 6 de julio. Hoy vamos a tocar algunos temas que son muy importantes para la vida cotidiana de cada uno y de todos nosotros. El primer tema que vamos a desarrollar es el de la inflación. Esta semana la inflación, se publicaron unos datos por allí, inflación alcanza 180% anualizado al mes de mayo, según Ecoanalítica. Exactamente, y también nosotros vamos a hacer referencia, vamos a manejar como término en el diccionario económico y social lo que es hiperinflación, que define a la hiperinflación. Y en el tercer segmento, para continuar con la temática, nos vamos a concentrar nuevamente en el tema de hiperinflación y vamos a analizar y a presentarles a ustedes las etapas de desarrollo del proceso hiperinflacionario. Así que todos muy atentos y tienen las líneas, las redes sociales para que se comuniquen, para que participen con el programa, sobre todo esta temática hiperinflación. Es verdad que el Banco Central de Venezuela desde enero pasado no ha revelado las cifras respecto al comportamiento del índice general de los precios, es decir, de la inflación, igualmente con el índice de desabastecimiento, de escasez, de déficit fiscal y de Producto Interno Bruto. Sin embargo, firmas aquí especializadas, encuestadoras, firmas económicas como Ecoanalítica, en el último análisis que hizo respecto al comportamiento de los precios, arrojó este estudio que la inflación en Venezuela llegó a 180% anualizada, es decir, desde el 31 de mayo del 2014 hasta el 31 de mayo de este presente año, 180%. También otros organismos como Econométrica han develado que en sus estudios que ha llegado a 120%. Lo que quiere decir realmente es que tenemos una inflación de 3 dígitos que técnicamente se denomina como hiperinflación. Hiperinflaciones que van de 100% en adelante, 3 o más dígitos, puede ser 100.000, 10.000, 100.000, etcétera. Así que bueno, esto es muy importante y por eso es que nos hemos concentrado nosotros en llevarles a ustedes prácticamente todos los segmentos de este programa sobre el tema de hiperinflación aquí en Venezuela. Ecoanalítica la calcula para el cierre de este año en aproximados 200% la tasa de inflación venezolana. Sin embargo, a nuestro parecer, esa es una tasa o un cálculo bastante conservador, bastante tímido, puesto que si para el mes de mayo, ya arrojó 180, en junio, anualizando junio, cargando la inflación de junio, más las que vienen en los próximos meses, obviamente va a sobrepasar de 200%, rato largo. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae esto para los ciudadanos? Bueno, imagínense ustedes, el salario mínimo a partir del día, lo tienen en pantalla, a partir del 1 de julio recién pasado, quedó con el aumento de 10% extra en 7.421 bolívares, más cesta ticket, con una inflación de 180% o más. El sueldo, francamente, pues no alcanza. Sumado a la noticia que vieron ustedes inmediatamente anterior y de la que estuvimos hablando la semana pasada, relacionado con el tema, que la cesta básica llegó ya a costar, a valer más de 40.000 bolívares mensuales para una familia promedio de 5 personas. Aquí lo que hay que resaltar es lo siguiente, Fidel, que realmente en cuanto al por qué el Banco Central no publica las cifras de inflación, de desabastecimiento, de escasez, de déficit fiscal, no es que no haga los estudios, claro que hacen las observaciones, hacen los análisis, lo que pasa es que no los publican. Y realmente con este último salario, con este último aumento salarial que se puso en vigencia el pasado 1 de julio, eso evidencia una vez más que no hay una mínima compensación, no hay una mínima flexibilidad entre el aumento del salario con el aumento que vienen registrando los precios día a día. El drama que padece el trabajador venezolano en la actualidad es como ve pulverizado, casi a punto de desaparecer totalmente su salario real, producto de ese incremento tan exacerbado de los precios de los bienes y los servicios. Son ya 3 cifras, 3 dígitos lo que está develando
la inflación aquí en Venezuela, es decir, hablamos de una hiperinflación. Organismos internacionales, también empresas y firmas calificadoras especializadas en cuanto a los pronósticos del cierre de este año 2015 respecto a la inflación han sido pues muy, vamos a decirlo, muy discretos cuando han proyectado que la inflación va a llegar a 100% al cierre de este año, inclusive de bancos extranjeros que se han especializado y han hecho estos estudios, que llegará a más de 100%. Pero, Fidel, esa es la gran interrogante. Y ese es el drama de la hiperinflación y una de las cosas que lo caracteriza, que veremos en los siguientes segmentos. Una de las cosas que lo caracteriza es que la carrera, la velocidad que llevan los precios es muy, muy, muy superior a la velocidad que pueden imprimírsele al incremento de los ingresos de la población. De manera que un drama de la hiperinflación es que el dinero cada vez alcanza menos y en consecuencia la calidad de vida del ciudadano se deteriora. Se deteriora por ese lado y se deteriora también porque las empresas sufren también del problema de la hiperinflación cuando ven aumentar los costos de producción de una manera abrupta y el temor en consecuencia de que el mercado no pueda asumir o digamos responder apropiadamente a la estructura de precios que la empresa pueda crear en función de los costos. Entonces las empresas empiezan a castigar costos o a reducir costos. Y otro efecto en consecuencia de la hiperinflación es la pérdida de calidad de los productos que los ciudadanos consumimos. Eso lo estamos viviendo los venezolanos. Exactamente. También. Lo vivíamos nosotros en estos días cuando fuimos a un sitio muy reconocido aquí en la ciudad y comprábamos la calidad de una torta que pedimos. ¿Te acuerdas, Fidel? Sí. Y yo le decía, Fidel, hay que recordar y hay que tener muy presente que la inflación es sinónimo de pobreza. Y tal como lo decía con un premio Nobel de Economía, por cierto, el primer premio Nobel, Paul Samuelson, en la medida que aumenten los precios, cada vez seremos más pobres. Y ese es el drama que vivimos todos aquí los venezolanos día a día. Vamos a cumplir con una primera pausa y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. No se aparten, por favor.